¿Cómo le va? La semana pasada la legislatura provincial aprobó el presupuesto 2023, la madre de leyes, y por lo menos en este caso el Estado queda tranquilo porque tiene la herramienta para gestionar, para trabajar, cuestión que es muy importante. Pero en esa sesión donde se aprobó el presupuesto, hubieron otras leyes que se aprobaron, se suspendieron las pasos, se aprobó la colectora, y esto produjo un chisporroteo grande. Incluso la oposición, encabezada por el radicalismo, Juntos por el Cambio, amenazaron con judicializar esta aprobación normal en la legislatura. Digo normal porque son las reglas de juego. Por 17 votos se logró aprobar estos dos instrumentos electorales, la suspensión de las PASO y la puesta en marcha de las colectoras, y hay que acatar lo que significa la aprobación, así como en algún momento la oposición se puede levantar y dejar sin quórum la sesión, así en este caso se aprobaron estos dos instrumentos. Vamos a conversar con el diputado Rodrigo Campos, que es un diputado joven que está teniendo mucha experiencia y hay perspectivas para el 2023. Incluso el propio gobernador, que va por el 4º mandato, ya dijo ante toda la expectativa nacional de que se queda acá en la provincia del Chaco, y lo están tentando porque incluso se ha puesto en marcha también la Liga de Gobernadores, donde Capitanich es un claro líder en esta Liga de Gobernadores, y el propio Coqui planteó de que ante la exclusión o la autoexclusión de Cristina Fernández de Kirchner para las candidaturas el año que viene, Capitanich dijo: solo el pueblo puede excluir a un dirigente. Como diciéndole: Cristina, la patria de justicia no puede venir a entorpecer la carrera de nadie hacia el 2023. Es muy claro este tema, y por supuesto usted consume todo lo que venden los medios de Buenos Aires, pero hay que ver un poco qué pasa en el interior, e insisto, el interior es otro país y que no sale, no aparece en el centro de la escena. Dios está en todos lados, pero tiene su escritorio en Buenos Aires. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Tonino, gracias nuevamente por esta invitación y muy contento de estar acá. Bueno, supongo que el domingo me estabas contando fuera de cámara que están por decidir el 5º partido en el básquet acá en el Chaco, y encima vamos a jugar la final el domingo, donde por supuesto muy esperado, ojalá que podamos obtener la copa, pero realmente esto trae un poquitito de esperanza y de tranquilidad en medio de esta hecatombe política que hay, ¿no es cierto? Sí, a mí me pasa que yo soy un hombre de básquet, digamos, la verdad que respiro básquet, vivo permanentemente siguiendo la liga local, digo, la liga de la ciudad, por supuesto que el básquet en la provincia, también en el país, y de pronto un mundial de fútbol te cambia la perspectiva. Claro. Entonces estamos mirando también algunos partidos en la medida de lo posible, con
con la misma ilusión que millones de argentinos, que la gran mayoría de los argentinos. Creo que todos tenemos una ilusión puesta en este grupo de jugadores, y la verdad que cuando uno lo mira en otra clave, no solamente en clave de lo deportivo, sino en clave de lo nacional, en clave de lo que han generado, a mí me pone muy contento tener un equipo como el que representa actualmente a la selección argentina de fútbol, por los valores con los que se mueven, por la manera que tienen de presentarse. Es interesante el proceso que han hecho. ¿Cómo es el periodismo nacional, ¿no? El único que lo defendió a Scaloni y defendía y decía que íbamos a llegar hasta la final incluso, era Fantino. El resto del periodismo lo mataba. Cómo cambian las cosas. Y es tremendo. ¿Y hoy qué hacemos? Es tremendo, porque son carnívoros, incluso con el material humano que tiene la selección, incluso con Messi o con muchísimos deportistas que le han dado demasiado a la Argentina, son carnívoros. Y esta lógica que muchas veces la encabeza el Grupo Clarín, a través de La Nación, a través de diferentes portales, el mismo Clarín, el mismo diario Clarín, muchas veces tienen que guardar las palabras en el bolsillo, porque han tirado tanta tierra a este grupo humano que hoy nuevamente pone a la Argentina entre los mejores equipos del mundo, lo cual, por supuesto, a nosotros nos pone orgullosos, pero también en algún punto da como esta cuestión de decir, empecemos a dudar un poco de algunas cosas que plantean estos medios. Yo recuerdo hace muy poco, y ayer justamente lo conversaba con un amigo muy metido en el fútbol, y le decía, yo recuerdo cuando intentaron instalar una lesión de De Paul, de Rodrigo De Paul, un tipo muy, muy importante en este seleccionado, y yo pensaba, cuántas veces intentan instalar la lesión de determinada cuestión, ¿no? Esto va a fallar, esta suerte de generar peligro o una sensación de peligro, incluso en lugares donde no es necesario, solamente con el deporte de generar por ahí un poco de morbosidad o un poco de incertidumbre en la gente. Nada, cosas que, por ahí uno lo traspola del deporte a la realidad, y que tiene mucho que ver quizás con la política o con lo social, pero que me parece que en algún punto los deja, hablando de fútbol, en offside. Por eso me parece que Está buena tu definición. Este canibalismo que hay en el periodismo se mostró ahora muy evidente con el fútbol, con la selección, con Scaloni, también se muestra en la política, digamos. Sí. Le dieron muy duro a Cristina Kirchner, y la pregunta va a ser si el año que viene la convencen a Cristina, y como decía don Deolindo Felipe Vittel, y si el pueblo me pide. Me acuerdo cuando a él le pidieron que sea intendente y ganó la intendencia de Resistencia, recordará, venía de ser candidato a vicepresidente. ¿Qué va a pasar con Cristina si sale siendo candidata a presidente? ¿Qué van a decir? ¿O qué va a ocurrir, ¿no? ¿Cómo ves vos el tema No da en el perfil de Cristina la especulación. Si algo no es Cristina Fernández de Kirchner, es una especuladora, muy por el contrario. Es una dirigente política que ha sido muy coherente en toda su historia, y que ha tomado definiciones en el momento en el que los tenían que tomar. Cuando dijo que iba a ser candidata lo fue, y cuando también tomó la definición de no ser candidata a presidenta y fue ser vicepresidenta, también en definitiva ha explicado las razones, y tuvo sus razones desde el punto de vista de obtener una victoria de manera contundente. La historia argentina es muy difícil no reelegir, porque uno tiene procesos en marcha, tiene el respaldo de la administración del Estado, determinados factores que muchas veces alientan a una reelección, y la verdad que Macri, con 44.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, con un blindaje mediático del Grupo Clarín y con los jueces fiscales que lo venían acompañando, era realmente imposible que no reelija. Y sin embargo Cristina tomó la decisión de armar una arquitectura política electoral nueva en la Argentina y ganar en las urnas. Esto es un caso interesante para pensarlo. Acordate que dentro de unos años vamos a... Es un caso sociológico interesante. Está bueno, para pensarlo, porque muchas veces sucede esta idea de que quienes tienen el poder creen que pueden llevar al pueblo a cualquier lugar, prácticamente, sin formas o sin las maneras que exige la democracia. Un poco lo que pasa con el lawfare.
hay un proceso judicial, político, económico, mediático, que lo vienen llevando a cabo determinados sectores en la Argentina y que buscan condicionar al peronismo, fundamentalmente a través de la figura de Cristina, que es quien más acumula o quien mejor representa al peronismo en la Argentina. Y lo hacen, digo, entre otras cuestiones, para no solamente inhabilitarla, que es lo que han logrado, digo, han generado esa sentencia, han tratado de sacarla de la cancha de muchas maneras, digo, inclusive hasta hace muy pocos días veníamos con la latencia de un intento de magnicidio, digo, le gatillaron en la cabeza a la vicepresidenta, lo que no había pasado nunca en la historia argentina. Y lo vienen haciendo de diferentes maneras, intentan disciplinarla de muchas formas, llegaron a una inhabilitación. Cristina toma una definición, que es la de dejar en claro, digo, que ella de manera condicionada por Mañeto, por Clarín, etcétera, etcétera, ella no va a jugar en esta discusión, incluso dejando en claro que mascota de nadie, digo, mascota de Mañeto y mascota de Clarín jamás. Y en función de eso, obviamente, digo, se habilita un nuevo escenario en la política argentina. Como definición, me parece que Cristina no especula, es una dirigente política que tiene muy en claro cuál es su rol, tampoco, digo, se ha bajado del escenario político en la Argentina, esto también hay que tenerlo en claro. Creo que muchísimos argentinos, a partir de esta definición, han empezado a reflexionar respecto a lo que significa el poder concentrado en la Argentina y el nivel de articulación que tienen, al punto tal de que si lo hacen con Cristina, ¿cómo no lo van a hacer con los trabajadores? Lo pongo en clave de, digo, ejemplo, una posible reforma laboral para eliminar el aguinaldo, o una posible reforma previsional para eliminar o para volver al régimen de las AFJP y eliminar el ANSES. Digo, y perder las asignaciones universales o perder muchísimos derechos que hemos conquistado. Si lo pueden hacer con Cristina, créeme que el resto de las cuestiones lo van a hacer. Digo, porque pueden tener determinadas mayorías en el Congreso o en el Senado, pero también porque pueden tener los artilugios judiciales necesarios para recuperar el poder económico que habían obtenido hasta el año 2003 o hasta el año 2007. Digo, el nivel de voracidad económica que tienen los poderes en la Argentina y en América Latina se reflejan, ejemplo concreto, digo, en la inflación, se reflejan, ejemplo concreto, en la inhabilitación a Cristina. Es un poco lo que pasa. En ese escenario, Rodrigo, sin Cristina, ¿qué te gustaría a vos que juegue Capitanich? ¿Dónde jugaría Coqui en esto? Creo que hay que preguntárselo. Creo que hay que preguntárselo a Coqui. Él ha tomado una definición hace muy pocos días, diría yo, semanas, que tiene que ver, digamos, con prepararse y prepararnos a todos y a todas para poder, digo, reconstruir lo que haga falta y, por supuesto, consolidar lo que tenemos en lo político, en lo territorial, para, por supuesto, digamos, seguir conduciendo los destinos de la provincia. Que Capitanich vuelva a ser gobernador en un periodo 2023-2027 sería muy positivo, sobre todo por lo que empezamos a hacer a partir de 2019. No solamente por la recuperación de lo que no se pudo hacer entre el periodo 2015-2019, la verdad que Chaco perdió muchísimo tiempo con un gobierno como el de Mauricio Macri, la verdad es que, digo, han obturado todos los procesos de desarrollo que habíamos iniciado, y me parece que Coqui, a través de, digo, gestiones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ha logrado consolidar nuevamente una inversión muy marcada en materia de obra pública, ha generado, digo, un nuevo horizonte para la industria y para las empresas en general, ha generado que muchos productos chaqueños puedan colocarse a nivel nacional y a nivel internacional. Esto genera que la rueda de la economía permita volver a mejorar los salarios de la administración pública. Cuando uno empieza a recorrer los avances muy positivos, digo, más allá de la pandemia y de lo que vivimos, que la verdad ha sido lesivo para muchos chaqueños y chaqueñas, han quedado muchos hermanos en el camino y esto hay que tenerlo presente siempre, pero la verdad es que, digo, el proceso volvió nuevamente a ser un proceso de crecimiento. ¿Qué necesitamos? Consolidar el crecimiento y garantizar que los próximos 4 años sean de continuidad de lo que podemos iniciar. Es un poco la visión que tenemos y por supuesto que venimos trabajando en ese sentido. Por supuesto que será Capitanich quien lo anuncie cuando él considere mejor y ha manifestado en diferentes oportunidades que sería positivo. ¿Crees que él puede cambiar la decisión? Porque ahí donde vos estás sentado, en este programa, en exclusiva y como primicia, adelantó que iba por una 4ª gestión. ¿Crees que puede cambiar esa decisión que le va a venir muy bien al Chaco y encima no tiene adversario? Porque, digamos, nadie se asoma
a la capacidad y a la cantidad de votos que tiene Capitanich acá en la provincia. Mira, primero y principal, creo que en la provincia hay dos modelos, no hay un solo modelo. O sea, digo, hay un modelo que es el que encabeza Jorge Milton Capitanich y que tiene un plan de trabajo y una visión de cómo resolver los problemas y de cómo afrontar los problemas que no pudimos resolver hasta el momento, que también es importante entenderlo. Y hay otra visión que tiene que ver con lo que se ha intentado en la provincia durante mucho tiempo y no funcionó. Digo, hay otros sectores políticos que han tenido la oportunidad de gobernar 15, 16 años la provincia y la verdad que han tenido muy malos resultados. Por eso el pueblo nos los vuelve a votar. Es un poco, digo, la diferencia de los modelos. Creo que adversario vamos a tener, creo que hay una fuerza política, sobre todo una fuerza política conservadora, muy alineada a los porteños, muy alineada a lo que quiere el poder central en la Argentina, muy lejos del federalismo, muy lejos de lo que pasa en el interior del país, pero que sin embargo expresa otra visión del Chaco y que hay que respetarlo y hay que medirlo en las urnas. Me parece que esto es lo fundamental. Creo que el gobernador viene trabajando con mucha fuerza, con mucha seriedad, como es Coqui, y digo, sobre todo de manera incansable, para, digo, por supuesto, volver a ser candidato a gobernador en la provincia y que el pueblo lo vuelva a reelegir. Y por lo tanto me parece que en esto hay que trabajar y tener mucha insistencia. Las oportunidades o los escenarios nacionales que en algún momento algunos compañeros, compañeras evaluamos, creo que tenía que ver mucho con, quizás, digamos, por un lado, generar una suerte de debate nacional respecto a qué necesita el interior del país y cómo poder profundizarlo. Por eso la Liga de Gobernadores. La Liga de Gobernadores tiene que ver con la coordinación política de los gobernadores y gobernadoras del interior del país, marcando algunas diferencias con la zona núcleo de la Argentina y dejando en claro que el único destino de la Argentina es confederalismo. Nosotros no podemos seguir desarrollando un país que sea muy fuerte en el centro y muy débil en las puntas, tanto en el sur como en el norte. Para eso necesitábamos un candidato, y creo que lo seguimos necesitando, un candidato que represente los valores del federalismo, y cuando uno lo pensaba en esos términos, a Capitanich, digo, le cabe muy bien la discusión nacional como un posible candidato a presidente. Lo que pasa es que, digo, en eso también el gobernador como dirigente político asume cuál es un poco el escenario y cuáles son las necesidades que tenemos y vuelve a plantear la provincia como prioridad. Me voy a la pausa y te dejo una pregunta para bucear en aguas profundas en la política, digamos. Y sé que esto te gusta o de alguna manera. Sos prudente como sos ahora. Te hubiera gustado decir, y para mí, Capitanich tiene que quedarse acá, pero sos prudente, ¿por qué? Porque saliste muy bien del paso diciendo eso lo tiene que resolver Capitanich. Me parece excelente. Pero me voy a la pausa y te dejo, vos hablaste de dos modelos. Y acá aparece un tercer modelo que es tan híbrido hasta ahora que no se sabe, ni siquiera ellos saben dónde van o dónde están, que es el ser. ¿Dónde lo incluís vos al ser? ¿Dentro de un acuerdo con el modelo de ustedes o lo incluís en el otro modelo? Pero eso después de la pausa, ¿sí? La pausa, director.